Qué privilegio más grande estar por acá en nuestra iglesia madre, nuestra iglesia querida, nuestra iglesia central. La primera vez que entramos a esta iglesia estábamos en el nivel de principiantes de escuela bíblica, cuando todavía estábamos por este lado de aquí. Y bueno, desde ese momento hasta hoy no hemos crecido mucho en estatura, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Me acompañan con su Biblia, mi hermano. Vamos a buscar Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Hemos titulado a la meditación de esta mañana, Los pacificadores. Los pacificadores. Mateo, capítulo 5, versículo 9. El día de ahora queremos aprender que todos aquellos, los hermanos, que aprendemos a navegar en paz, en medio de aguas tan turbulentas, ganamos el corazón de las personas, pero lo más importante es que ganamos el corazón de Dios. En un mundo donde no nos quieren dar paz de ninguna parte, hoy tenemos que buscar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 9. Si usted ya lo ha encontrado, me regala un fuerte amén. Leemos entonces en el nombre del Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Leemos hasta ahí, oramos al Señor. Padre, te agradecemos por este privilegio, por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu palabra en esta mañana, que nos hables a nuestra vida, que nos hables al corazón. Gracias te damos, Padre, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te hemos orado. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano, puede tomar asiento. En estas épocas, final de año, donde cada uno de los alumnos, ya sea de universidades o de colegios, están buscando y viendo sus resultados, se ve algo bien a menudo, sobre todo en todos los colegios. Y es que hoy en día, no como en los tiempos antiguos, hoy en día son los padres los que llegan a regañar a los maestros de que por qué le pusieron un 6 a sus hijos, por qué aplazaron una materia o el grado. En los tiempos antiguos, yo no sé, antes a todos nos regañaban a nosotros, pero hoy en día es al revés. Y de repente yo veía allá en la institución en Ilopango cómo llegan algunos padres, pero con los ánimos bien elevados. De pronto hasta una vena por aquí se les empieza a saltar reclamándole a los maestros. Y es que vivimos en un mundo donde la mayoría de las cosas generan pleito, generan enojo, generan ira. Es bien normal ver en un supermercado, de repente cuando alguien surge y empieza a acusar a aquella persona que está encargada, se le ha caído el sistema, no haya cómo cobrarlo en los bancos, y de repente llega alguien y empieza todo, genera aquel ambiente tan tenso que a uno se le hace chiquito el corazón al pensar en la otra persona que está tratando de hacer lo que puede y lo que le fue enseñado, pero al final no les puede resolver en ese momento. Son cosas que hoy en día pasan a menudo. Los pleitos son parte de todos los días y ojo, no solamente en la vida fuera de Dios, sino que a nosotros también nos pasa. De repente nos ataca aquel arranque de ira y nos desquitamos con quien sea. Llega el padre desesperado de su trabajo y casi que hasta el chuchito le da duro en la casa. Los hijos se esconden, la mujer también, agarran sus escudos. ¿Por qué? Porque todo en este mundo genera o quita la paz. Mi papá siempre nos dice algo en el hogar. Él siempre nos dice, no muevan las aguas. Y esto lo dice en el sentido de que muchas veces el ambiente también se pone todo tenso, áspero. De repente ni los adolescentes quieren estar en su casa, prefieren estar con sus amigos donde puedan, pero no en su casa, porque la falta de paz arruina los hogares. La falta de paz puede hacer que también un trabajo pueda ser quitado de nosotros. La falta de paz es un gran problema. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos que aprender algo. Tenemos que aprender esto que aquí en Mateo nos dice el Señor Jesucristo. Bienaventurados, dice, los pacificadores. Bienaventurados los que hacen la paz, dice en otras versiones de las Escrituras, porque estos serán llamados hijos de Dios. Estas personas que hacen la paz, que promueven la paz, que tratan de mantenerla en su vida, son estos los que serán llamados hijos de Dios, porque son vistos distintos. Las cosas son diferentes cuando buscamos que nuestro corazón esté en paz. Hoy queremos aprender esto porque
¿Sabe que los deseos de la carne, dentro de todo aquello que mencionan las Escrituras en el Nuevo Testamento, iras, pleitos, contiendas, disensiones, son los deseos de la carne? Lo que muchas veces a todos se nos sale de vez en cuando. Pero también por otro lado, y unos versículos más abajo, habla de los frutos del Espíritu. Y ahí dentro de todos esos está la paz, la mansedumbre. Es algo que el Señor hoy nos quiere enseñar. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Qué queremos? Que las cosas vayan mejor, que no nos enredemos más en los líos de este mundo y en todas las trabas que se ponen enfrente. Queremos que el Señor nos sostenga con sus manos, que el Señor nos saque adelante y que de cualquiera sean las circunstancias salgamos de victoria en victoria. Quiero que vaya conmigo en sus Biblias un poquito más adelante en el sermón, pero al Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 2. Vemos una sociedad donde pelearse por un parqueo puede resultar cruel. Habían noticias hace algún tiempo donde por un parqueo puede alguien ganarse la cárcel para siempre, por uno solo. ¿Y qué pasa cuando de repente en un matrimonio tienden a haber pistas de infidelidad y todo y se pierde toda la paz? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 2, veamos a este personaje que tenía una solvencia delante del Señor increíble. Y es que para ser pacificadores, primero tenemos que tener paz para con Dios. Segunda de Reyes 22, ¿lo tiene mi hermano? Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Es que estar en paz con Dios, mis hermanos, estar en paz con Dios es de gran bendición. Alguien hoy tiene una petición grande, un anhelo del corazón, una necesidad. Es necesario estar en paz con Dios para que entonces las cosas comiencen a salir bien. Porque de repente intentamos y buscamos y venimos al templo y oramos y parece como que las cosas no mejoran, nada cambia en el ambiente. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos estar en paz para con Dios. Y la paz para con Dios viene desde las cositas bien pequeñas. Enseñamos siempre algo bien particular. La paz con Dios comienza también en aquellas cosas que nadie más ve, aquello oculto que nadie conoce. Yo estoy seguro que a todos nos pasa, mis hermanos. Esto es una palabra para confrontarnos a nosotros mismos. Todos de repente tenemos vergüenza de que alguien se dé cuenta de algunos caminos que a veces tenemos. Y estas cosas ocultas, estas cosas que nadie sabe, no conoce ni la familia, no lo conocen los hijos, no lo conoce el cónyuge tampoco, ni los compañeros de trabajo, ni la vecina, que eso casi todo lo conoce, todo lo sabe. Tampoco. Estas cositas que de repente hacen que nosotros perdamos toda comunión, que perdamos nuestra paz para con Dios. Y podemos venir a un culto de milagros y postrarnos, que lágrimas salgan de nuestros ojos, pero si no tenemos esa paz para con Dios, si no estamos solventes como este hombre, entonces vamos a intentarlo y vamos a intentarlo. Y la oración va a estar en cada uno de nuestros días, pero las cosas todavía no van a cambiar. Dios, nosotros hemos aprendido en la iglesia que Dios es un gran amigo, es un amigo de verdad. Y es un amigo tal que a veces cuando nosotros andamos en algunas cosas que nadie sabe, esto lo enseñamos siempre, que Dios cubre, ¿sí? Dios cubre como un amigo. Y pasa mucho tiempo cuando nadie se da cuenta, nadie sabe nada. Y en ese momento uno se siente que yo sé cómo llevo las cosas. ¿Sabe que son palabras bien normales a veces en los jóvenes, en la juventud? Es que no me digan nada, yo sé cómo llevo las cosas. Y muchas veces nos sentimos como que tenemos todo controlado, que todo está bien. Mis hermanos, Dios es un amigo
tan maravilloso que por un momento guarda en secreto aquello que nos puede hacer pedazos, que puede destruir nuestra vida, nuestra familia y lo que sea que se lleve por delante, y lo cubre por un momento y nos dice, ahí dentro nos dice: hijo, ahorita todavía podés cambiar. Ahorita todavía puedes hacer las cosas diferentes. Y a veces nos puede traer y reunir en un culto de las 9 de la mañana para decirnos lo mismo y susurrarnos en nuestro oído y decirnos: hijo, ahorita las cosas todavía pueden cambiar. Va a llegar un momento, porque va a llegar, porque soy justo, soy tu amigo, pero también soy justo, y tengo que dejar que a donde merece consecuencia haya juicio, haya consecuencia también. Llegará un momento donde tengo que soltar mis manos. Y todo aquello que parecías tener todo controlado será público y todos lo sabrán. Entonces vendrá la vergüenza. Entonces reparar será mucho más difícil. Cuando nadie sabe nada, es bien fácil reparar, ¿sabe, mi hermano? Porque solamente nos presentamos como el hijo pródigo delante de Dios y le decimos: Dios, aquí estoy de nuevo. ¿Cómo recibió el padre al hijo pródigo? Le dio abrigo, un anillo en su dedo, lo recibió en su casa e hizo fiesta. ¿Por qué? Porque un hijo había vuelto a casa. El problema es con los demás. El problema es cuando todos lo conocen y juzgan y dicen y nos tachan de culpables, de pecadores, de que algo pasó. Y entonces viene la vergüenza. Dios nos ha perdonado, pero a veces el juicio de la gente es más cruel todavía. Pero llega un momento donde todavía todo está cubierto y dice Dios: todavía se puede, podemos salir adelante. Ahorita yo te cubro, nadie se va a dar cuenta. Que nadie vaya a pensar que tiene todo controlado. Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él lo tiene todo y nos cubre. Él es un amigo, y déselo al Señor con todo el corazón, amén. Ese es nuestro Dios. A veces como cristianos cometemos el error de presentarnos y tenerle mucho miedo a Dios. A veces pensamos que Dios es un Dios regañón que se va a parar en la puerta de la casa con el cincho. No, Dios es un papá. Y a veces en cada oración oramos por todo y le presentamos al Señor: Dios, este soy yo. Pero detrás de la cortina, como cuando viene alguien de visita y empezamos a arreglar nuestra casa, la basura debajo del sillón, agarramos un cuarto por ahí donde metemos todo, ahí hasta el chuchito, y le ponemos bozal también para que no muerda, para que no ladre, y lo escondemos todo. Hermanos, delante de Dios no tenemos nada que esconder. Él pesa los corazones, nos conoce hasta lo más profundo, sabe hasta las intenciones, hasta aquello que todavía no hemos hecho lo conoce. Por lo tanto, en oración jamás será necesario poner una cortina de aquellas cosas que no queremos que Dios vea y presentarnos como buenos servidores, como personas que nos congregamos en una iglesia. No es necesario. Dios es un papá. Digámosle: Señor, estas son mis debilidades. Ayúdame a vencerlas, Señor. A veces tengo muchas cosas en mis manos y de repente todo se baja porque no me controlo, porque voy al centro comercial y compro y paso la tarjeta y después estoy endeudado. Señor, ayúdame, Padre. De repente los ojos, cuando veo a criaturas tan hermosas que has creado, Dios, de repente se me van los ojos. Señor, ayúdame en mi debilidad. Dios es un Dios a quien no esconderle nada. Dios es un Dios a quien presentarle todo, porque Él es un papá. Él nos ayuda. A mí me encanta siempre contar una ilustración. Sucede que había un pequeñito que visitaba a su abuela cada verano y llegaba a aquel lugar rural. La abuela tenía un montón de pollitos a los cuales querían un montón. Las abuelas tienen a veces esas cosas maravillosas. Aquel su lugar donde tenía todos sus pollitos queridos. Y de repente andaba el pequeño con su hondía y andaba por todos lados tirando, buscando a qué le pegaba y no le daba nada. Y cuando ya se dirigía de nuevo a la casa, le dio curiosidad y agarró una piedrita y le dio a los pollitos y cabal le pegó a uno en la cabeza. Cayó el pollito y entonces vino el niño afligido porque eran los pollitos de su abuela, lo escondió, lo puso y estaba su hermana viéndolo por ahí. De ahí para adelante la hermana lo hizo para acá y para allá. Cuando le tocaba lavar los trastes a la hermana, allá mandaba al culpable para que nadie se diera cuenta. Le tenía pero bien marcadito todo. Y todos los quehaceres de la casa le fueron quitados porque tenía alguien quien debía algo. Sucede que después de varios días llegó el niño delante de su abuela y le dijo: mira, abuela, y llorando le dice: mire, mate a su pollito. La abuela le dice con toda confianza: mira, yo quería ver hasta cuándo venías a mí, porque yo aquí en la ventana estaba cuando le diste al pollito por allá.
ya lo sabía. Dios ya lo sabe todo, mis hermanos. Presentémonos como lo hacía David. Después de todo aquel rollo con Betsabé, después de todo aquello le dijo: Señor, he pecado, lo que haya de venir sobre mí, que venga. Pero yo sé, Señor, que tendrás misericordia de mí. Ese es nuestro Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener paz para con Dios. Si hay algo hoy oculto que nos roba tanto de nuestra vida y succiona tanta felicidad, nos quita la paz, hoy pongámonos a cuenta. Nunca es tarde para venir al Señor. Por muy mal que alguien haya hecho, Dios es fiel y justo para lavarnos, limpiarnos y traernos de nuevo a su altar y buscar una nueva restauración para nosotros. ¿Qué necesitamos? Gloria al Señor. ¿Qué necesitamos? Volver a Él. Nos hemos equivocado hoy. Hemos hecho cosas que pensamos que estaba todo bien. Bueno, Dios es misericordioso. Estemos en paz para con Dios, para que entonces las cosas vayan en paz en nuestra vida, para que entonces todo vaya bien. ¿De qué sirve venir y escondernos tanto cuando es el Señor quien abre los cielos y también los cierra? ¿Es el Señor el que hace que la obra de nuestras manos funcione, o que también todo se vaya como en saco roto? ¿Qué necesitamos? Bueno, tener paz para con Dios. Quiero que vaya conmigo en su Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. No somos perfectos, pero la Biblia no está buscando personas que sean perfectos de obra, porque Dios nos conoce, sabe de nuestra humanidad, que todos los días los deseos de la carne hacen y nos empujan a hacer cosas que no están bien. Dios está buscando personas como David, personas como Abraham, que eran perfectos de corazón. ¿Abraham y David pecaron, mi hermano? Claro que sí, cometieron errores que van muchísimo más allá de lo que pensaríamos. Cometieron errores también, pero siguieron siendo perfectos de corazón, porque los perfectos delante de Dios no lo son aquellos que de obra lo son. Son aquellos que lo son de corazón, que lo buscan todos los días. Nosotros, los que estamos aquí, que buscamos al Señor una mañana de día domingo y nos presentamos delante de su presencia a adorarle y lo ponemos en cuenta en cada una de nuestras decisiones. Eso busca el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice por acá. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, para ser pacificadores, no solamente tenemos que estar en paz para con Dios, tenemos que estar en paz para con nosotros mismos también. Muchas veces se da que arrastramos tantas culpas porque para culpar no somos expertos. Nos culpamos de una separación en el matrimonio, nos culpamos de que nosotros no estuvimos en los últimos días de alguien que pasó a la presencia del Señor. Nos culpamos de todo y cargamos en la vida con pesadez sobre nuestras espaldas, a veces olvidando que Dios ya cargó con todo ello en la cruz. Dios ya nos perdonó de todo. ¿Para qué vamos a cargar con todo eso? A veces cargamos con la herida de la gente, más hoy en día que en las redes sociales todos critican y hablan más de lo que deberían de hablar. Y cargamos con todo aquello, hermano. Suelte todo aquello y entregue eso en las manos de Dios. No cargue con aquello que en el pasado le privó de tanta libertad. No cargue con todo eso. ¿Por qué? Porque aquel que carga no le permite a Dios actuar en su vida. Porque si alguien está fijado en lo que en el pasado ocurrió, Dios a nadie le pregunta su pasado en esta iglesia. Y a todos los que nos congregamos aquí también, ¿para qué vamos a estar preguntando el pasado de alguien más? Ay, hermana, que fíjese que antes me gustaban los hombres. No le vamos a preguntar a nadie eso. No interesa lo que haya pasado antes. Interesa lo que Dios está obrando hoy. Cómo Él nos tiene en sus manos y lo que es capaz de hacer en nuestra vida. Lo que ha de restituir. Cómo nos ha de restaurar. Eso es lo que importa delante de nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios ya cargó con todo eso en la cruz. Y a veces somos bien expertos y de repente vemos a aquel hermano de la iglesia que estaba por ahí en un centro y no nos saludó. Aquel pastor
y no nos saludó y nos sentimos achicados. Yo ya no me congrego en la iglesia porque no me saludó. A veces los lentes no andaban. ¿A alguien le ha pasado que ha olvidado los lentes y de repente los ve así a todos bien achinan los ojos para ver a las personas? Muchas veces pensamos lo peor de todos. Hermano, tengamos paz en nuestro corazón. Aprendamos a no cargar sobre nosotros con todas las cosas que de repente surjan. No carguemos con las culpas, no carguemos con los resentimientos, no carguemos con palabras hirientes. Si alguien dijo algo cruel para contra nosotros, ¿sabe que esto a veces se da en la familia? Que de repente vos tuviste la culpa y hay quien se hiere del corazón y no pasa de ahí y no sigue adelante. No pasa la página, hermano. Dios nos está diciendo a los que estamos aquí, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Él. Gloria al Señor. No podemos ir por la vida cargando por cosas del pasado, porque Dios no se va a manifestar entonces. Vamos a querer intentarlo, vamos a querer ir más adelante, pero Dios no se va a manifestar hasta que vengamos a Él y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hasta que lo entreguemos en sus brazos, entonces Dios se manifiesta. Alguien perdió su matrimonio y todavía está con aquellas heridas del pasado, hermano. ¿Qué? Dios tiene el control y por lo tanto el Señor nos sacará adelante. Pero no cargue con eso. ¿Sabe qué? Cuenta mi papá también, el pastor, allá en Ilopango, ya lo van a tener por aquí en un rato, que cuando mi abuelo falleció, había algo en su corazón que no le dejaba estar tranquilo. Él pensaba que ya era cristiano, entendía que él estaba en la presencia del Señor, pero siempre había aquello en el corazón. Y puso en la radio bautista aquel alabanza y estaba sonando Tu fidelidad es grande. Le intentó cantar y no podía hacerlo. Se dio cuenta que habían cosas en su corazón que no estaban bien, que estaba culpando a Dios sin querer de las cosas que habían pasado recientemente. Y en ese momento él dice que comenzó a cantarlo todavía más fuerte y lo hizo con más convicción. Y de repente todo aquello fue cayendo, porque cuando alabamos al Señor y le damos la gloria y la honra a Él, entonces todas las cargas van siendo quitadas, todas van siendo botadas. Se acercaba una joven allá en Ilopango y me decía: hoy he experimentado lo que se siente estar con Dios, porque en medio de un hogar donde mi padre anda en otra cosa y nos hiere tanto, cuando llega y en medio de todo lo que hay, yo me voy a mi cuarto y pongo alabanza, me dice, y empiezo a orar. Siento como que estoy en otro lado, me dice, porque la paz que me da el Señor a mi vida es capaz de sostenerme en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias. Es solamente por su paz que yo puedo vivir, que yo puedo soportar, que puedo tener paciencia. Es solamente por su paz que puedo seguir adelante. Nadie va a poder continuar si quiere cargar con toda aquella pesadez que Jesús en la cruz ya cargó y que publicó ahí y dijo que mis hijos ya no deben nada, ellos son libres ahora. Ya no hay hogares fallidos que ahora alguien cargue sobre sus espaldas. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control, mis hermanos. Él tiene el control, Él es nuestra paz. Cuán difícil a veces nos es perdonarnos primero a nosotros mismos. Eso es lo más difícil. Pero quiero que mire conmigo un texto de la Escritura más adelante, Romanos capítulo 12 versículo 14. Más adelante en el sermón, unos libros antes ahí en su Biblia, Romanos capítulo 12 versículo 14. Los pacificadores son aquellos que tienen paz para con Dios, tienen paz para consigo mismo y tienen paz para con el prójimo también. Y esto es lo que más nos cuesta. Esto es lo que más nos cuesta. Romanos capítulo 12 versículo 14 dice de la siguiente manera: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cuánto nos cuesta esto? Esto nos cuesta todo, mis hermanos. Pero ¿qué diferencia hace
cuando alguien busca estar en paz con todas las personas. Cuando alguien no busca difamar, cuando alguien no busca dañar, cuando alguien no está preocupado en lo que a la otra persona le acontece, cuando alguien está en paz, cuando alguien busca el bien para la otra persona. Qué gozo se siente cuando a alguien lo daña a uno y no responder lo mismo, ¿sabe? El mundo nos programa de una manera bien particular. Pone en nosotros una reacción bien natural de que si alguien viene contra mí, yo me levanto, agarro un garrote y lo sigo también. Es algo bien común. De repente le tira el bus ahí en el bulevar, le tira el bus al otro que va en el otro bus y se bajan los dos, se quitan la camisa, agarran varillas y empiezan a darse ahí en medio de todos. Porque así nos programa el mundo. ¿Cómo nos programan desde chiquito? Que si alguien ofende, el otro habla más fuerte y le dice las malas palabras más hirientes. Y aquel que se sabe defender es aquel que es más buxo. Aquel que se sabe defender con su voz y con pleito es aquel que es más inteligente. Pero sabe que en este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todos los principios van bien contrarios a lo que este mundo nos manda. Totalmente contrarios. Un evangelio que nos dice que si alguien viene y nos daña, nosotros también tenemos que callar, tenemos que poner la otra mejilla, tenemos que darle también la capa, decía Jesús. Cualquiera podría decir, no hombre Jesús, ¿cómo estás diciendo esto? ¿Querés que me vean la cara, verdad? Porque así decimos normalmente. Entonces así todos nos van a pasar encima. Es que no significa, es que esto es, y en Ilopango enseñamos algo, esto es inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual, no es de la normal. Porque lo normal sería agarrar el garrote también, responderle peor en las redes sociales, ofender diferente. Pero la inteligencia espiritual, según los principios bíblicos, nos dicen, aquel que calla, Dios se encarga también. Aquel que no se enreda más, aquel que no se mete más en líos después de todo lo que ha pasado, aquel que no comenta más, que no escupe más veneno, entonces de este Dios se encarga. Es que es inteligente ponernos en el lado favorable de la justicia de Dios. La justicia de Dios es como una espada de dos filos. Es una espada de dos filos. Y esto es aquellos que les gusta el fútbol, que sería lo mismo que le van al Real Madrid. Amén. ¿Sabe? A veces en los partidos sucede que cuando hay dos jugadores que se comienzan a golpear, uno y el otro, llega el árbitro y ¿qué es lo más justo que normalmente hoy todos los árbitros hacen? Saca la tarjeta amarilla y le da uno y le da al otro también, ¿verdad? Porque eso es lo justo. Y sabe que cuando nosotros también nos enfrentamos con alguien, cuando algo pasa, cuando queremos vengarnos con nuestras propias manos, a veces lo que sucede es que en la justicia de Dios también nosotros nos vamos con el castigo cuando nosotros éramos los heridos. Por eso es inteligente cuando alguien viene y daña, nosotros no ir por esa misma ruta, no ir por lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces nos ponemos en el juicio, en la justicia de Dios, en la parte del juicio. Y estamos heridos y sobre eso nos vienen consecuencias. Y sobre eso también se ponen un montón de males encima. ¿Qué es inteligente espiritualmente? Callar, hacer bien, no juzgar, no ir en contra del otro. ¿Para qué? Para que no nos saquen a María a nosotros, para que no nos amonesten a nosotros. ¿Para qué? Para que cuando decimos que Dios se encargue, que se encargue del otro, no de mí también. ¿Sabe que David, después de todo aquel lío con la mujer de Urías Eteo, después de todo aquello, cuando lo despojaron de su palacio, que sus mujeres fueron deshonradas, que todo lo que pasó, que hasta su hijo se sublevó y que en todo este ambiente, hubo un momento donde David andaba en medio del pueblo y venían muchos que se levantaban y lo maldecían y le decían hasta perro, le decían a David. Entonces hubo un momento donde uno de los que andaba con David, de aquellos que eran de los valientes de David, se levanta y le dice: David, si querés dame la orden y ahorita yo me voy a reventar con aquel también. En palabras más salvadoreñas. Ahorita también yo me voy a encargar, pero no voy a dejar que te traten así, David. En ese momento David le dice: lo que me está pasando es porque Dios quiere que me pase.
Y si alguien se levanta para que hable, es porque Dios lo ha permitido también. Pero yo, no hagas nada, me voy a quedar callado. Y Dios también se encargó y lo devolvió a su trono, lo regresó a su lugar, lo restauró, le dio una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque David entendía que era necesario ponerse en el lado favorable de la justicia de Dios. Hace algún tiempo teníamos un problemita. Sucede que íbamos llegando a la casa con mi familia y se metieron dos personas al hogar armados y nos llevaron a uno a una parte de la casa, nos tenían por ahí y el otro andaba buscando no sé qué cosa. Llevaron a mi papá por otra parte y en ese momento, en medio de todo, Dios siempre daba cierta paz, porque Dios tiene el control de todas las cosas siempre. Sucede que al final de todo, no sé qué, se asustaron, de repente salieron corriendo con el afán de llevarse algo, agarraron lo que sea, se llevaron una cadenita que al final ni era ni de oro ni de nada, la habían regalado, por ahí estaba botada en la casa, y la llevaron y se fueron corriendo, no se llevaron absolutamente nada y no nos pasó nada, para la gloria de Dios. Salieron corriendo y algún tiempo después alguien se acercaba que ya sabía quiénes eran los que habían entrado. Nosotros tomamos una sola postura: no importa quiénes hayan sido, hermano, no importa, que Dios los bendiga, que Dios se encargue de ellos, y no para mal, que los traiga a sus pies. Y si un día llega a la iglesia, bienvenidos sean. ¿Por qué? Porque no hay rencores con nadie, porque los cristianos no guardamos rencor, porque los cristianos hacemos la paz con las personas, porque aquella familia, gloria al Señor, porque aún aquella familia que estaba lejos y que por mucho tiempo no habían hablado, nosotros somos los que hacemos la paz, los que buscamos, los que vamos y buscamos por esas personas para entablar una vez más alianza, unión. ¿Por qué? Porque eso es estar en paz con las personas también. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos de estos pacificadores, que tengamos paz con Él en lo oculto, que tengamos paz con nosotros mismos acerca del pasado, y que tengamos paz para con las personas en medio de todas las cosas que suceden. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Segunda de Reyes, con este terminamos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Los pacificadores son aquellos que tienen paz en medio de las circunstancias. La vida está constituida, todo es por momentos. Hay días que son oscuros, hay días en los que sale el sol, hay días donde todo está bien y hay días en que todo va re mal. Eso es la vida, son momentos, son etapas. ¿Cuál es nuestra paz? Que tanto los momentos malos se terminan y vienen días mejores, y que también los días buenos de repente a veces se terminan también. Es necesario que entendamos esa ley de la vida para que tengamos paz, para que nos aferremos al Señor en todo momento. Miren lo que pasaba con Eliseo en este texto. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ese es Dios Todopoderoso. Dios tiene el control de las cosas. Dios es aquel que da paz en medio de las circunstancias. Alguien tiene un trabajo que desde hace mucho tiempo le ha dado su sustento y que pretende que va a estar para siempre. Hermano, le tengo una noticia que no es triste, pero tampoco es de alegría. Aún los trabajos más firmes se terminan de vez en cuando, se acaban. Aquellos tiempos de salud donde todo está bien, también de repente viene enfermedad. De repente llega. Por lo tanto, tenemos que saber algo. Los días buenos vienen y se terminan, y vienen días malos. Por eso dice allá el apóstol en Efesios
que habiendo acabado todo, estad firme, dice, porque vendrán nuevas batallas, vendrán nuevas luchas, vendrán nuevas enfermedades, vendrán tiempos de escasez. Pero eso también nos da una confianza, que también los días malos se acaban. Yo no sé quién hoy se encuentra en días oscuros, en días malos, en días tenebrosos, donde todos están mal, donde no hay trabajo, donde han pasado meses y no encuentra dónde. El sustento de sus hijos se va agotando. Los días malos se terminan. Y en medio de los días malos el Señor es nuestra paz. Porque a veces no tenemos trabajo, pero el Señor nos da maná todos los días y nos hace estar gorditos también. No mire el que está a la par suya. Cachetoncito nos hace muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra paz. Mis hermanos, en esta mañana es necesario que solamente guardemos en nuestro corazón un par de cositas. En lo oculto y en aquello que todos conocen, estemos en paz para con Dios y todo va a estar bien. Acerca de nuestro pasado, que ni lo mencionen, porque Dios ya lo ha perdonado todo. Porque Dios nos sustenta y nos lleva hacia días mejores. Los días buenos se terminan, pero por eso vamos a estar bien cimentados en Dios, para que cuando vengan los días malos sean cortos y nuevamente estemos en tiempos de refrigerio. En medio de las circunstancias, esta es nuestra paz, que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Le damos al Señor un fuerte aplauso.